cada uno. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara por el PT. Gracias, presidente. Posiblemente los pensadores y las mentalidades que hicieron grandes perspectivas en la historia de la humanidad y hasta hace pocos años jamás se imaginó que el mundo se encontrara en una encrucijada que anunciara catástrofes apocalípticas de tales dimensiones. Es cierto que los críticos a los sistemas económicos capitalistas basados en explotación sistemática de los recursos naturales y en la expansión desmedida de la industria, supieron que la naturaleza no podría soportar una depredación sin control. Por supuesto que esos críticos en su momento fueron tomados como locos y antiprogresistas. Ahora, en un lapso de pocos años, los resultados de la falta de control que tantos humanistas y ambientalistas exigieron han tocado a la puerta de todos. Este es uno de los últimos avisos que los caminos del consumo y del mercado global, de la devastación ambiental y de la falta de respeto por la naturaleza que muchas culturas indígenas advirtieron, tenemos que considerar. Ya hay variables irreversibles de estos daños. Incluso hay países, industrias y empresas globales que aún reacias al control de sus daños letales, se resisten a que esto suceda. Y seamos francos, la adscripción a las exigencias del mercado global ha puesto en un vilo a una evolución natural de millones de años y ha trastornado los finos equilibrios de los ecosistemas. Hoy es tiempo de urgencias. Ahora es tiempo de acuerdos obligados de responsabilidades inmediatas. Es cierto que hay que aprobar en todos los términos el Acuerdo de París y mucho de ello ya lo habían anunciado las fuerzas de las masas críticas de este país. Recordemos, incluso en México tiene una negra cifra de actividades ambientales, de ambientalistas asesinados, perseguidos como criminales, pero tenemos que ir más allá, mucho más allá, en educación, en legislación, en un ataque a la impunidad para que por lo menos se atenúe el daño irreversible a todos los ecosistemas nacionales, a la deforestación, a los pesticidas, a las emisiones contaminantes y a los herbicidas nocivos. Hemos dado un buen paso al encender un candil en la calle del mundo, pero somos aún mucha oscuridad de la casa. Y creo que no vamos a batallar mucho para recordar hechos como el de Cancún, con esa devastación que hicieron de un manglar, o algunos sucesos con datos duros y que han sido notificados respecto a los pesticidas utilizados a lo largo y ancho del país. Hay que revolucionar la legislación ambiental. Hay que sacar a la luz todo aquello que contribuye al desastre de cualquier ecosistema. Ayer que estaba acá el presidente del Parlamento alemán y que hacía mención de que México, decía, es un gran paraíso, pero no lo hemos sabido valorar. La naturaleza nos sigue dando lecciones y no hay freno. Este acuerdo es un gran paso, pero creo que debería de tener la misma urgencia y la misma agilidad con la que se aprobaron muchas de las reformas que por aquí pasaron, con esa misma veracidad y con esa misma agilidad con la que se aprobaron reformas en todos los asambleas de los estados. Debería aprobarse también este acuerdo para que se legisle en cada uno de los estados. Ayer el propio
secretario hacía mención de que, bueno, todavía resta que cada uno de los estados se adhiera a este acuerdo, pero creo que es ahí donde está la tarea mayor para nosotros. Vienen muchas más cosas a las que aún no estamos preparados en México. Sí, tenemos que sumarnos a la felicitación, sí tenemos que hacer aprobación, compañeras y compañeros senadores, de esto, pero también revisemos que las legislaciones que se han aprobado y que cultivan desastres ambientales a corto y largo plazo, y que respetemos el mundo presente para que las generaciones del futuro, sin caer en un cliché repetitivo de esta tribuna, sí trabajemos por las generaciones del futuro y que puedan tener una mínima calidad de vida que nosotros todavía tenemos el gusto de disfrutarla en cada una de las diferentes latitudes de esta bella República Mexicana. Presidente, ya concluí, pero creo que tenemos que pedir orden en la sala. Gracias. Gracias a usted, senadora Ana Gabriela Guevara. Senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, vengo a hablar a favor de la aprobación de este dictamen por el que aunque suene reiterativo, se aprueba el Acuerdo de París. Como ya dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es un muy importante instrumento que representa un esfuerzo colectivo, un esfuerzo global para contener el incremento de la temperatura a no más allá de los 2 grados respecto a una fecha de referencia. Se trata de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. Se trata de generar las condiciones para tratar de transitar hacia un mundo de bajas emisiones. Detrás de este Acuerdo de París hay sin duda muy importantes esfuerzos, en algunos momentos quizá frustrantes para algunos, por ejemplo, cuando aquella reunión en Copenhague donde se lograron algunos acuerdos, pero básicamente el acuerdo principal que se buscaba no fue logrado en aquel entonces. A partir de ahí, desde luego, atrás de ese intento hay otros más, pero yo diría de los más recientes surgen a partir de las reuniones en Copenhague. Desde luego, juega en esto un papel muy importante la COP16 que se llevó a cabo en nuestro país, en Cancún. Y no obstante que México es considerado como un país, digamos, que contribuye de manera moderada a las emisiones de gases de efecto invernadero, porque representa el 1.4% de las emisiones, debemos reconocer que México es un país sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por esa razón, es muy importante que el Senado de la República apruebe, como lo está haciendo el día de hoy, de manera oportuna, este muy importante instrumento logrado el año pasado en París. Se trata de un fuerte y decidido compromiso del gobierno de nuestro país, acompañado desde luego por el Senado de la República, para promover acciones para contribuir a luchar contra el cambio climático. Como ya señalé, con la aprobación de este acuerdo de manera oportuna, hoy el Senado de la República ratifica ese compromiso de lucha contra los efectos del cambio climático, contra el calentamiento global. Como ya se dijo en esta tribuna, y como lo dije ya hace un momento, México ratificará con esta aprobación su rol de liderazgo tanto en las negociaciones de este importante acuerdo como en los esfuerzos que se han llevado a cabo en distintos escenarios a nivel internacional para poder contribuir, para poder lograr convencer cada vez a más gente de la necesidad de establecer compromisos para mitigar o para controlar el incremento de la temperatura, como ya dije, a no más allá de 2 grados. Incluso hay una meta incluso más ambiciosa para que ese incremento pueda
controlarse y no exceda de los 1.5 grados. El día de hoy, al aprobar este acuerdo, pues nos colocamos o ratificamos ese liderazgo que ha tenido el Gobierno de México para ser, como ya se dijo, de los primeros países que integrarán el grupo de países que ya han ratificado este instrumento y que permitirán que entre en vigor a la brevedad. A México, como lo dije anteriormente, le es muy importante, no obstante ser un país de emisiones moderadas por lo que hace a su contribución al total, su vulnerabilidad le hace muy importante que este instrumento se apruebe a la brevedad y que entre en vigor a la brevedad. No voy a hablar más de las características principales, del hecho de que se trata de compromisos medibles, que van a ser revisables, evaluados, y de todo el andamiaje institucional que se construye alrededor de este acuerdo, que sin duda es una mejora sustantiva respecto a los esfuerzos previos que lamentablemente no tuvieron éxito. El liderazgo de gobiernos como el de México sin duda permitieron este importante acuerdo, pero también, hay que decirlo, el vertiginoso cambio tecnológico que ha permitido que los precios de las energías renovables, por ejemplo, disminuyan de manera sustantiva en los últimos años, de manera particular, por ejemplo, la energía solar entre el año 2010 y el año 2015 redujo sus costos en 60%. El año pasado, por ejemplo, la capacidad instalada de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables se incrementó en un 40%. En el 2015 también se puede decir, nada más esto es para ilustrar la importancia que están adquiriendo estas energías que contribuyen a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, que en el 2015 la inversión en energías renovables ya representó el 70% del gasto en generación de energía eléctrica. Entonces, se están tomando medidas, pero este acuerdo era muy importante para fortalecer todo el andamiaje institucional, los compromisos de los distintos países para que podamos lograr controlar el incremento de la temperatura a favor de nuestro planeta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores Ramírez. Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Yo creo que en estos temas difícilmente habría una voz que estuviera en contra para apoyar en este sentido la aplicación de los acuerdos de París. Este acuerdo tiene un origen largo, tiene un origen que no es espontáneo, no es un tema que casualmente se empiece a discutir. Ya desde 1988, la Asamblea General de la ONU había caracterizado el fenómeno del cambio climático como una preocupación común de la humanidad. Nosotros ahora, en este momento, haciendo un recorrido de los esfuerzos que se han llevado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha habido desde ese año hasta 2015 una serie de reuniones, de intentos, de regulaciones y de planteamientos que tiendan a normar los efectos del cambio climático, y han sido siempre las naciones desarrolladas las que sistemáticamente se han opuesto a dar cumplimiento a esta parte. México es una nación que tiene un efecto moderado en la generación del impacto de gases de contaminantes del 1.4 partículas, de tal suerte que ahora con este documento se pretende dejar claro que el Acuerdo de París se adopta por los estados en su calidad de partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Se destaca como eje rector del instrumento internacional a la equidad y el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y las capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, el cual vuelve a mencionarse en el artículo 2
Esto significa que los estados partes adquirirán obligaciones diferenciadas de acuerdo con el grado de desarrollo económico e industrial que hayan alcanzado. Asimismo, las disposiciones preambulares del instrumento instan a los estados a que al momento de adoptar medidas para su cumplimiento, escúchese bien, respeten, promuevan y tengan en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género en el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional. Estos temas, compañeros, están perfectamente definidos y por eso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática llama a votar a favor de este documento que hoy se está discutiendo como parte de una de las obligaciones también que tiene la Cámara de Senadores para integrar este tipo de convenios a nivel internacional. Esta es una obligación que compromete y que deja, por un lado, marcadas dos conductas, la que la sociedad ha venido generando en el país, porque ha sido la sociedad la que ha logrado empujar una serie de reformas importantes en la legislación en esta materia, particularmente en el tema de cambio climático. México fue la primera nación que aprobó un instrumento de cambio climático y ha sido la fuerza de la sociedad la que ha logrado tener esto. Pero el gobierno se ha quedado rezagado en el cumplimiento de estas obligaciones, porque aunque tengamos la ley, no se está cumpliendo, no se le está dando vigencia en su aplicación en este momento. Lo que relató la senadora Ana Guevara muy puntualmente establece los fenómenos del impacto del uso de elementos contaminantes en nuestro país y que de alguna manera no se reglamenta, no se sanciona y no se está actuando. Hay infinidad de muestras, de temas que se pueden hacer referencia y creo que si estamos suscribiendo estos instrumentos de carácter internacional, habría que irnos dando mayor exigencia en el término local interno para ser más rigurosos en la aplicación y en la defensa de nuestro medio ambiente. Es preocupante esa actitud. Sin embargo, compañeras y compañeros, los invito a que con su voto, ya no con su atención, le demos respaldo a este documento que hoy estamos discutiendo aquí, a la Declaración de París. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Isidro Pedraza. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Silvia Garza Galván, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Con su permiso. Gracias, senador. Con su permiso, senador presidente. A mis compañeros senadores y senadoras de la República, a todos los mexicanos y al mundo entero, lamento y repruebo la interrupción que este Senado hiciere al acuerdo más importante de la historia de la humanidad y que, por cierto, ligado a la supervivencia del hombre como especie. Inconcebible lo que acabamos de ver, inconcebible. El día de ayer dejé mis posturas técnicas frente a las comisiones. El día de hoy nos encontramos bajo el umbral de la historia. Tras nosotros, las acciones que llevaron a este gran día. Frente a nosotros, únicamente una promesa y una gran incertidumbre. Y lamentablemente, desde el umbral no podemos ver en qué terminará esta historia. Con la ratificación del Acuerdo de París, México se une a la comunidad internacional en un esfuerzo histórico, sin precedentes, para frenar una de las amenazas globales más graves que enfrentaremos en el siglo XXI. La historia que se narrará en el futuro, en gran manera dependerá de las acciones que emprenderemos el día de hoy. Permítanme hacer un énfasis en la palabra acción. En muchos casos son las palabras las que pueden separar la hostilidad de la amnistía,
Es la palabra paz la que nos aleja de las tinieblas bélicas, o la palabra acuerdo frente a la disensión. Sin embargo, en este caso, las palabras únicamente nos sirven para comenzar. Frente al cambio climático, las palabras no serán las que nos salven. La expresión de buenas intenciones, por más nobles y loables que puedan ser, no serán las que nos salven de la catástrofe climática. En este caso particular, únicamente las acciones bien planeadas nos servirán para enfrentar las peores consecuencias del cambio climático. Los discursos, las conferencias internacionales, los paneles de discusión y los acuerdos no serán más que archivo muerto. En esta ocasión, únicamente las acciones efectivas reales serán lo que separe el sufrimiento de millones de personas de la esperanza de un futuro mejor. Así, al momento en que México y el resto de las naciones ratifican el Acuerdo de París, no estaremos parados sobre la historia consumada, sino que nos encontramos en el umbral de un futuro muy incierto. Estamos apenas ante los cimientos de una construcción que no sabemos si será suficientemente fuerte para resistir cuando el lobo feroz venga a soplar. En realidad, el cambio climático no es una amenaza futura, ya está aquí con nosotros. La temperatura global ya ha aumentado alrededor de 1 grado centígrado. Mes tras mes se rompen los récords de temperatura promedio global. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han superado las 400 partes por millón. Somos los primeros seres humanos en la historia de la humanidad en respirar estas concentraciones. Lo que se pudo evitar ya no se hizo. Ahora solo nos queda mitigar y adaptarnos a lo que no pudimos o no quisimos evitar. Es así que hoy comienza a escribirse el capítulo mexicano de esta gran narrativa del siglo XXI, que finalmente develará la respuesta a la gran incógnita: si la humanidad fue capaz de escuchar las predicciones científicas que constantemente lo alertaron sobre la necesidad y también de la urgencia de cambiar de rumbo, de desarrollo, de los modos de producción y del consumo rapaz de los recursos naturales. Hoy comienza a escribirse una historia sin un final feliz garantizado. Cada hoja, con cada día iremos agregando párrafos que no sabremos si al final hablará de una gran epopeya o sobre la más cruel de las tragedias. ¿Qué dirá ese libro? ¿Cómo terminará el gran libro de la historia de la humanidad? El futuro que construimos hoy, para bien o para mal, no solo dictará nuestro devenir, sino el devenir de una gran parte de las especies de flora y fauna que afortunada o desafortunadamente les ha tocado compartir la tierra con nosotros. Hoy vivimos la extinción masiva de especies más grandes de los últimos milenios. Animales y plantas se extinguen cada día, a cada segundo, y todos tienen un mismo verdugo: la humanidad. A su vez, cada año nos acabamos el presupuesto ambiental global con mayor rapidez y voracidad. Actualmente necesitaríamos 1.6 tierras para satisfacer las necesidades de consumo de unos cuantos, mientras la gran mayoría muere en la miseria y en la hambruna. Esta gran injusticia se unirá a otras grandes injusticias e ironías que trae consigo el cambio climático. Los que menos responsables son, más vulnerables son a los efectos. Así, la mitad más pobre de la población mundial es responsable de tan solo el 10% de las emisiones globales. Sin embargo, viven mayoritariamente en los países más vulnerables al cambio climático, mientras que el 10% más rico de las personas en el mundo son responsables alrededor del 50% de las emisiones globales. La ciencia es muy clara sobre lo que está ocurriendo y también sobre la gravedad de los impactos que enfrentamos. Es un gran día para comenzar. Recordemos que hoy ratificamos promesas, no acciones. La última página del libro aún está en blanco.
Hagamos de este momento de la historia que todos deseamos que se narre sobre aquellos hombres y mujeres que tuvieron el poder de decidir, de actuar y de cambiar al mundo, antes que el mundo los cambiara a ellos. México se une a un colectivo internacional de esperanza, pero no de certidumbre. Que nuestras acciones sean capaces de llevarnos a un buen puerto. Al final, serán estas lo que la historia juzgará. Las acciones que hemos llevado a cabo desde el Senado de la República hablan por sí mismas como un primer paso. El programa del Senado Sustentable, que ha tomado el liderazgo en nuestro país en acciones sustentables que sirvan de faro de luz y ejemplo de los demás. Por otro lado, hemos instalado electrolineras fuera del Senado para autos eléctricos. Nos estamos encargando de que las próximas compras de vehículos también estén presentes los eléctricos, instalado bebederos para evitar el uso de botellas de plástico, pantallas digitales para el uso innecesario de papel. Y en forma muy importante se ha eliminado casi en su totalidad la síntesis informativa, porque todavía hay legisladores que piden que la síntesis informativa de más de 150 hojas les sea llegado a su oficina, que muchas veces, por cierto, ni leen. Con estas acciones el Senado busca ser ejemplo para todas las instancias gubernamentales, para todos los órdenes de gobierno, para concientizar sobre las acciones sustentables que todos debemos seguir. De igual manera y a nivel personal, estoy llevando a cabo una campaña nacional para exhortar a los congresos locales a seguir el ejemplo del Senado y transformen sus edificios con acciones sustentables significativas. Campaña, por cierto, que iniciamos en Coahuila, donde agradezco muchísimo al presidente del Congreso, el diputado Jesús María Frausto Siller, el haber aceptado con muy buenas ganas y muy buenos ojos esta iniciativa que prometió llevar a cabo en el Congreso de Coahuila. Así damos el primer paso con estas acciones. Lanzo desde esta tribuna el reto al gobierno, a todas las instancias gubernamentales, a unirse en estas transformaciones sustentables para que al final del 2018 todos los inmuebles de las secretarías del gobierno federal sean completamente sustentables. Y esto es independiente de los ENDC o INDC, a lo que México se ha comprometido en el Acuerdo de París. Tienen 2 años para probar que la ratificación que hacemos el día de hoy va en serio y que las buenas intenciones no se quedan en ellos. Ojalá y podemos salvar este amargo rato que nos hizo pasar la mesa directiva, interrumpir el discurso del acuerdo más importante de la humanidad. Esto es inconcebible. Finalmente, recordemos que a la atmósfera no le importan los discursos elocuentes ni las buenas intenciones. A la física atmosférica únicamente le importan los gases de efecto invernadero que se emitan o dejen de emitir. No habrá lugar para las buenas intenciones, que como sabemos de buenas intenciones está lleno el infierno. Así, compañeros y compañeras, feliz día para México y para el mundo. Gracias a todos ustedes por el apoyo de la ratificación de este gran acuerdo. Ahora, no más discursos ni buenas intenciones. Es momento de trabajar, que ya se nos hizo tarde. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, senadora Silvia Garza. A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ¿Dónde estoy? Acá. Señor presidente, con su permiso, honorable asamblea. El cambio climático es una de las principales amenazas a la paz y la seguridad internacional en el siglo XXI. Constituye, sí, un fenómeno transversal con múltiples manifestaciones que afectan no solo al medio ambiente, sino también a la producción y al suministro de alimentos. También a los recursos naturales y las condiciones socioeconómicas, porque también el desplazamiento humano
movilidad de las poblaciones y la capacidad de respuesta ante los desastres naturales. Siendo un fenómeno global, su solución exige una mayor cooperación entre todos los países con acciones concertadas y orientadas a su mitigación. En ese sentido, el Acuerdo de París representa la expresión más acabada y exitosa de la cooperación internacional en esta materia, porque es el resultado de un proceso de más de 20 años de negociaciones que comenzaron desde la ONU a la COP16, por ejemplo, en Cancún, Oslo, en fin, hay quien cita incluso al Acuerdo de Kioto. Para su elaboración se contó con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de más de 195 países, así como asesores, representantes de la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales y gubernamentales. Asimismo, senadoras y senadores de la República estuvimos presentes en el acuerdo. Estuvimos acompañando al Gobierno de la República. Incluso estuvimos participando en el debate en el Senado francés, porque este tratado, como lo dijo la senadora Silvia Garza, es un tratado de la más alta relevancia para la humanidad, para la más alta relevancia para la preservación de la vida, del mundo. Este acuerdo constituye un hito de la diplomacia internacional, toda vez que marca un cambio trascendental hacia la construcción de un nuevo mundo con economías sustentables, sostenibles y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Al firmar el Acuerdo de París, México y los Estados partes, entre otras cosas, nos comprometimos a lo siguiente. Primeramente, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados, siendo preferible limitarlo incluso a 1.5 grados centígrados. También apoyar el financiamiento y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para la aplicación efectiva de este acuerdo. A revisar las contribuciones cada 5 años a partir del 2020 con el propósito de crear metas más ambiciosas en reducción de emisiones. México es uno de los actores que mayor actividad ha tenido en torno al tema de la lucha contra el cambio climático, puesto que fue el primer país en desarrollo en presentar sus contribuciones nacionales determinadas en la ONU y por ayudar a otros países en el diseño de sus propios proyectos para enfrentar el cambio climático. Hemos contribuido a la generación del debate internacional, así como la búsqueda de soluciones al calentamiento global y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. A través de la reforma energética que votamos aquí, compañeras y compañeros senadores, México pretende regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias que tanto se han abordado en temas aquí en esta tribuna, y también de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Nuestro país se esfuerza en reducir su dependencia respecto a los combustibles fósiles y transitar hacia una economía sustentada en la generación y utilización de estas energías limpias. Incluso el activismo ambiental de México le ha valido el reconocimiento de otros países en el mundo. Tal es el caso de Francia, anfitrión de la COP21, que permitió a nuestro país formar parte del grupo de redactores del acuerdo, reconociendo así el ánimo constructivo que México ha esbozado y su participación como facilitador en las negociaciones, también como impulsor de ambiciosas metas de financiamiento, mitigación y adaptación. Entre esas metas, México contribuyó para meter metas a la mitigación, por ejemplo, en cuestión de transporte, de generación de electricidad, de petróleo y gas, de industria, de agricultura, de ganadería y también de emisiones directas. Aquí tengo el cuadro por si ustedes quieren ver todas las contribuciones que hizo nuestro país a esta materia. Las contribuciones presentadas por México son de lo más ambiciosas, a pesar que solo contribuye con el 1.4% de las emisiones globales. Para el año 2020, nuestro país se ha comprometido a reducir hasta un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 50% para el 2050, para el año 2050. Además, contamos con un amplio marco jurídico e institucional en materia del medio ambiente y de combate al cambio climático. Recordemos que se aprobó la Ley General de Cambio Climático en el año 2012 y hemos avanzado muchísimo desde entonces. Los desafíos a los que se enfrenta el mundo en materia de cambio climático son enormes, compañeras y compañeros.
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para detener el calentamiento global implica la voluntad de todas y de todos los países, de las personas, y hacer un cambio radical no solo en el aparato productivo, sino también en los patrones de consumo de todas las sociedades, incluyendo la nuestra. La ubicación geográfica de nuestro país, así como sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, lo convierten en una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático. Por eso debemos de considerarlo como un problema de seguridad nacional. Es decir, el cambio climático es efectivamente un problema de seguridad nacional. El 15% del territorio nacional, el 68.2% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto se encuentran altamente expuestos a los impactos adversos del cambio climático, según el Banco Mundial. Apenas el año pasado las costas mexicanas del Pacífico fueron azotadas por el huracán Patricia. Todos lo vimos, considerando el más potente en la historia, con vientos hasta de 400 kilómetros por hora. De acuerdo con estudios internacionales, Latinoamérica en sí es la región más afectada por el problema del cambio climático, por su vasta biodiversidad y por su posición geográfica. Por eso se prevé, por ejemplo, que el área del Amazonas sea una de las más afectadas de este fenómeno. Los riesgos a la economía y a la salud son de alto impacto. Según el premio Nobel mexicano, el doctor Mario Molina, quien nos visitó el día de ayer en las comisiones que ya han subido a esta tribuna y han puesto sobre esta tribuna sus posicionamientos, Mario Molina nos dice: las consecuencias del cambio climático alcanzan actualmente el 5% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que las acciones de mitigación solo cuestan el 2%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el cambio climático causará anualmente unas 250,000 defunciones adicionales entre el año 2030 y 2050, es decir, de las ya previstas por los censos. 38,000 por exposición de personas ancianas al calor y 48,000 por diarrea o otras enfermedades como paludismo o por desnutrición infantil. Asimismo, el Banco Mundial reveló que la escasez del agua exacerbada por el cambio climático podrá conllevar a la reducción hasta del 6% del Producto Interno Bruto en algunas regiones, provocando mitigaciones y generando conflictos. Si no tomamos medidas oportunamente como la de hoy, esta medida histórica, esta llamada de atención que tenemos, estos impactos se intensificarán y tendrán consecuencias cada vez más catastróficas, como ya se dijo aquí. Hoy, el reto más grande es lograr una mayor cooperación y la voluntad política, sobre todo eso, la voluntad política, que es la que mueve de más voluntades, para poder cumplir con estas directrices del Acuerdo de París. También el día de ayer que dialogamos con el secretario de Medio Ambiente, le hicimos saber de la importancia de establecer una hoja de ruta para que todos los órdenes, absolutamente todos los órdenes de gobierno, puedan cumplir fehacientemente con el Acuerdo de París. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos nosotros también la responsabilidad central en el diseño de estrategias legislativas para combatir el cambio climático, en sintonía con otros acuerdos estándares internacionales en la materia. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser solidarios unos con otros, porque nos encontramos ante una decisión histórica a través de la cual podemos contribuir a una de las causas más significativas de la humanidad, como lo es la preservación de nuestro planeta. Hoy hacemos historia, hoy tomamos un nuevo rumbo para la preservación del planeta. El PRI votará a favor por el futuro de todas y de todos. Es cuanto. Gracias, muchas gracias, senadora Marcela Guer. Compañeros senadores, les pido un minuto de su atención. El pasado viernes 9 de septiembre, en la ciudad de Guasave del estado de Sinaloa, ocurrió el lamentable deceso de la señora Edelmira Baja Romero, madre de nuestra querida compañera senadora Diva Gastelum. A nombre del Senado de la República, le expresamos un pésame muy sentido a nuestra querida amiga Diva y por favor transmita a toda su familia
nuestra solidaridad y duelo que viven en ella. Le mandamos un abrazo con cariño a usted y a toda su familia, senadora Diva. Compañeros, esta presidencia también da la más cordial bienvenida y recibe con gran afecto y con cariño a nuestros invitados que el día de hoy están con nosotros. Son legisladores del Estado de California que todos los días hacen una lucha en defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Senador Kevin de León, presidente pro tempore del Senado de los Estados de California, de los Estados Unidos de América. Senador Benjamin Allen, presidente del Comité sobre Elecciones y Enmiendas Constitucionales del Senado de California. Senador Marty Bloch, presidente del Subcomité de Presupuesto sobre Educación. Senador Ben Hueso, presidente del Comité sobre Energía, Servicios Públicos y Comunicaciones. Senadora Fran Pavli, presidenta del Comité sobre Agua y Recursos Naturales. Asambleísta Eduardo García, presidente del Comité sobre Trabajo, Desarrollo Económico y Economía. Asambleísta José Medina, presidente del Comité sobre Educación Superior. Asambleísta Rudy Salas, presidente del Comité sobre Negocios y Profesiones. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República, sean ustedes bienvenidos a su casa. Estamos muy agradecidos con ustedes. Continuamos con la sesión. El uso de la palabra al senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy se nos presenta una oportunidad histórica para dejar constancia y muestra sobrada del interés y del compromiso de este gran país que es México para el cuidado de nuestro planeta. El día de hoy tenemos la oportunidad histórica, ratificando este acuerdo que ayer se discutió en comisiones, para cambiar el rostro del futuro y para cambiar la ruta que hoy lleva nuestro planeta. El cambio climático es un fenómeno que ha sido reconocido y abordado desde hace poco más de 30 años. En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas caracterizó el cambio climático como una preocupación y una ocupación que nos debe tener a todos concentrados. Se integró un comité intergubernamental que atendiera este tema. Y en la cumbre de Río, allá en Brasil, se dieron los primeros pasos, los pequeños primeros pasos para lograr lo que hoy estamos discutiendo y debatiendo aquí. Luego fuimos a Berlín, pasamos por el protocolo de Kioto, que dio muestras sobradas también de que la preocupación había llegado a todos los rincones del planeta y que una cosa llamada conciencia estaba asomando en las prioridades de las agendas de los países del mundo. Y no es una casualidad
México inició en el 2010 en Cancún un nuevo proceso de negociación junto con todos los países que han decidido sumarse a esta gran plataforma de negociación multilateral por la supervivencia. Así de grave y así de importante es este tema. Este instrumento internacional promovido por las Naciones Unidas, que establece directrices muy claras para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y para revertir el calentamiento global. Se ha impuesto un reto con la contribución de todos los ciudadanos del mundo, con la aportación de todos los interesados, de todos los gobiernos, de todos, absolutamente todos. Debemos mantener el calentamiento global no más allá del 1.5 y como un reto no permitir bajo ninguna circunstancia que pudiera llegar al 2%, 2 grados, porque sería gravísimo, gravísimo para el mundo. El documento que fue adoptado en diciembre del año pasado en París, cumbre a la que tuvimos oportunidad de representar un puñado de senadoras y senadores y diputadas y diputados, y una enorme delegación de mexicanas y mexicanos comprometidos con el medio ambiente, nos permitió dejar constancia del compromiso de México, reiterado en las propuestas que llevamos. Todos los países deberán presentar comunicados sobre las adopciones, sobre todas las medidas adoptadas y todas las acciones que se deberán realizar. Y desde luego deberá incluir un marco legal robusto de transparencia, tanto para la acción de los gobiernos como para el apoyo a los países que estarán obligados a publicar periódicamente los avances, las acciones y los hechos que en la realidad se estén sintiendo en cada país. Se deberán publicar periódicamente también los inventarios de las emisiones, así como información sobre la implementación de todas las contribuciones nacionales y soportes y aportes de financiamiento. Se prevé que en el 2023 se llevará a cabo un balance del progreso colectivo mundial hacia los objetivos del acuerdo, el cual se hará cada 5 años y que a nosotros nos permitirá saber si hemos hecho lo que necesitamos hacer. No podemos darnos el lujo de retrasar la ruta, de retrasar nuestro encuentro con un mundo mejor que queremos heredarle a nuestras hijas, a nuestros hijos. Incluye también un mecanismo de cumplimiento que estará apoyado por los países en desarrollo, quienes están comprometidos también a financiar con dinero las acciones de los países que no cuenten con ello para realizar lo que necesitamos hacer. 100,000 millones de dólares. Esa debe ser la meta de apoyo financiero. Y estos deberán ser aplicados de manera transparente, clara. Por eso en el Partido Revolucionario Institucional vamos a votar a favor de esta ratificación del Acuerdo de París, porque estamos convencidos que la mejor tarea, el reto más grande y lo más importante que tenemos es cuidar nuestra casa común, que es el planeta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senador Aarón Pozos Lanz.
Tengo registrado al senador Jorge Arechiga Ávila. Sí, senadora, por favor, volumen en el escaño de la senadora. Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle atentamente, sé que hay una lista de oradores inscritos para hablar a favor. Quisiera solicitarle que se inscribiera en el diario de los debates mi participación al respecto, anticipando, por supuesto, que es a favor de la ratificación, como dejé claro el día de ayer en la sesión de comisiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica. Es así, al igual que usted, muchos senadores nos están pidiendo que registremos en el diario de los debates, toda vez que, como saben, en mesa directiva en la mañana les informamos que un grupo parlamentario el día de hoy iba a salir de viaje para acompañar a un excompañero nuestro a su toma de protesta en Durango y nos pedían el favor de poner los temas y poder acortar esta lista para que puedan llegar a su avión. Ese es el motivo y le agradecemos que se haya redactado. Con la venia de la Presidencia, el día de hoy el Senado de la República da una muestra más de su total apoyo a la política ambiental y sobre todo a la bandera adoptada por el Estado mexicano en el combate al cambio climático. Por sus características geográficas, particularmente sus extensos litorales y su rica diversidad biológica, resulta innegable que el territorio nacional es vulnerable a los efectos del cambio climático. De ahí la importancia de que México sea pionero y promotor de la cooperación internacional para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, además de las acciones para su adaptación a él. La aprobación del Acuerdo de París cobra la mayor de las relevancias, pues no solo da continuidad a los compromisos derivados de la Convención Marco sobre el cambio climático, sino que se renuevan sus objetivos y alcances en atención a las exigencias de un fenómeno que hoy en día es una realidad. Si hace algunas décadas se aplicaban criterios de precaución ante la falta de certeza sobre la magnitud y efecto del cambio climático, hoy en día conocemos sus causas y sus consecuencias, de tal manera que la necesidad de actuación es imperativa. Actualmente sabemos que un incremento en la temperatura de nuestro planeta podría tener efectos catastróficos, como el deshielo de los glaciares, el incremento del nivel del mar y la consecuente desaparición de territorios, así como la agudización de los fenómenos meteorológicos. Nadie puede negar que hemos sido testigos de sequías, olas de calor, lluvias y hasta huracanes en ubicaciones y magnitudes que hasta hace algunos años eran inimaginables. Es por ello que el combate al cambio climático no constituye una necedad de grupos ambientalistas, sino una verdadera causa que debe unir a la comunidad internacional para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. México ha sido modelo a nivel internacional en esta materia, al ser un país pionero en contar con una ley de cambio climático, además de cumplir con sus compromisos internacionales y participar activamente en los foros de esta materia. Solo a través de los esfuerzos conjuntos de todos los países preocupados y ocupados por la protección del ambiente, lograremos que las generaciones venideras disfruten de un equilibrio ecológico que les permita desarrollarse plenamente. Pero la adopción de estilos de vida más limpios y conscientes de nuestro entorno son un granito de arena de cada individuo que pueda sumar para la humanidad supere los efectos del cambio climático. En congruencia con los principios de sustentabilidad que orientan la ideología del Partido Verde, estamos convencidos de que el Acuerdo de París constituye un instrumento fundamental para fortalecer las políticas globales para lidiar con el cambio climático, por lo cual votaremos a favor de la presente aprobación. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Arechiga. Me ha comentado la senadora Laura Rojas que nos dará su discurso para que se inserte en el diario de los debates, también la senadora Lorena Marín, así también la senadora Dolores Padierna para que se inserte en el diario de los debates. El senador Ernesto Gándara tiene el uso de la palabra.
Con su venia, señor presidente, compañeras senadoras y senadores, no quiero reiterar lo que ya es evidente, lo que ya es claro, lo que ya es contundente, lo que han comentado mis compañeras y compañeros senadores de la importancia de la ratificación de este acuerdo. Simplemente recordar que este es un esfuerzo de años, de décadas, de educación, de congruencia, de resistencias, de adversidades, en donde a principios del siglo XX veíamos la revolución industrial con las chimeneas, con los trenes, con los transportes, con el desarrollo económico, y cómo después inclusive de las dos guerras mundiales, del Holocausto y desde luego de muchas formas de destrucción de la humanidad, se une en las últimas décadas esta, que es que nos podemos autodestruir nosotros y quitar la posibilidad de seguir viviendo en nuestra casa, que es nuestro planeta. Por eso celebro que en los años 70 en Estocolmo, en Ginebra, por eso recordamos Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra, por eso vemos los avances a pesar de las resistencias del Protocolo de Kioto, y no se diga la Cumbre de París. Ahora ya, hasta el día de hoy, son 27 países, incluyendo Estados Unidos y China, que han aprobado este acuerdo, y estoy seguro que hoy lo vamos a hacer aquí en el Senado, apoyando los esfuerzos del Gobierno de la República, las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto y desde luego el trabajo de la comunidad académica, científica y de la sociedad civil. Tenemos hoy en día mucho que avanzar y mucho que reiterar que debemos hacer el esfuerzo por las próximas generaciones. Lo único, y para concluir, en atención precisamente a nuestros compañeros que tienen otras actividades, recordar aquel proverbio que algunos dicen que es un proverbio hindú, otros se lo atribuyen a Miguel de Unamuno, otros a Víctor Hugo, pero yo se lo escuché a un gran hombre, a un gran mexicano, a un hombre que desafortunadamente truncó su existencia y que fue el candidato de mi partido hace 22 años, Luis Donaldo Colosio. Él recordaba esta frase: la tierra no es herencia de nuestros padres, más bien es un préstamo de nuestros hijos. Y precisamente esas acciones que estamos haciendo son por lo que más queremos dejarles un mundo mejor, nuestros hijos y desde luego las próximas generaciones. Así es que felicidades y enhorabuena, porque estoy seguro que hoy vamos a dar un paso más de lo mucho que haremos y que harán las próximas generaciones por nuestra casa, por nuestro planeta. Felicidades a todos y enhorabuena. Gracias, senador Gándara, por usar la mitad de su tiempo. Si quiere, registramos en el diario de los debates el discurso completo. Tiene uso de la palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Gracias, con el permiso de la presidencia. Hoy es un día de gran preocupación. El camino lento con el que ha transitado este tema en el mundo